Un día vino una señorita diciendo que tenía el deseo ferviente de casarse. Y en aquella ocasión perfectamente recuerdo que me dijo: pero pastor, quiero pedirle a Dios que me diga quién es la persona ideal con la que debo casarme. Y entonces yo le respondí: ora al Señor. Pero al mismo tiempo ella insistía: ¿pero qué cree, pastor? Se me hace que yo ya sé quién es la persona idónea. Se me hace que Dios la ha puesto en mi camino. ¿Sabes una cosa? En repetidas ocasiones vamos al Señor y queremos conocer su voluntad, pero normalmente queremos escuchar de Él lo que nosotros queremos. Es decir, más allá de escucharlo y atender verdaderamente lo que Él nos dice para bendición de nuestra vida, lo único que buscamos es justificar nuestros actos. En la historia bíblica nos vamos a encontrar precisamente cuando el pueblo consulta a Dios a través de Jeremías, pero solamente tratando de justificar sus actos. ¿No te parece que este es un escenario que se repite día con día y vez tras vez? De esto hablaremos en esta lección número 12 de Vuelta a Egipto. Quédate con nosotros, enseguida regresamos. Qué bueno que están con nosotros, es un placer saludarles en esta ocasión para tener el estudio de la lección número 12 de Vuelta a Egipto. Es una lección sumamente interesante que nos dejará muchas lecciones, estoy convencido, estoy seguro, y nos place en esta ocasión darle la bienvenida a nuestros compañeros, pastores y amigos, Pastor Abraham Ramírez, que permanentemente nos acompaña en el repaso de la lección. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga mucho. Gracias, pastor. Es ya la lección número 12, donde podemos ver un aparente fracaso del mensaje de Jeremías. Le habla al pueblo de Dios, antes del exilio, en el exilio, y parece ser que la gente no obedece. Dios tiene sus planes para su pueblo. Este pueblo obra soberbiamente, pero vemos que aún ahí, en la soberbia, Dios tiene planes para su pueblo. Ahí se manifiesta la misericordia y el amor de Dios. Estamos terminando el trimestre, pastor. Sí, estamos terminando y parece ser que el mensaje de Jeremías no causa efecto positivo, ¿no? Correcto. Pero Y es una buena lección como para hacer un análisis personal y hacer cambios, ¿no? Sobre todo yo creo que eso, pastor. Nos aplicaremos la actitud que tomó el pueblo judío en ese entonces. ¿Será la nuestra ante tales situaciones o situaciones que vivimos? Correcto. Esa sería una buena pregunta para todos nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias. Y también nos acompaña en esta ocasión el pastor César Hernández, representante de la Iglesia Adventista en México. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Claro que sí, pastor Enoc Ramírez, nos da mucho gusto venir a este repaso de la lección. Y sí, evidentemente ya estamos en la lección número 12, muy interesante cómo reacciona el pueblo ante los consejos y los mensajes que Dios daba a través del profeta Jeremías. Creo que vamos a aprender muchas lecciones bien interesantes que, desprendidas de la experiencia del profeta Jeremías y del pueblo, pueden trasladarse hasta nuestros días y nos dejan lecciones muy prácticas para nuestra vida. Correcto, muy bien. Bueno, pues aprovechando la oportunidad, vamos a enviar algunos saludos a nuestros amigos que nos siguen, que nos escriben. Y Pastor Abraham, quisiera compartir algunos saludos. Sí, pastor, tenemos saludos para la hermana Adelia Velázquez. Ella nos escribe desde Georgia, así que regresamos los saludos, hermana, que Dios le bendiga, y muchos saludos afectuosos para usted. Y también para Juan Carlos Barra, él nos escribe desde Córdoba, Argentina. A todos los hermanos cordobeses, bendiciones para todos ustedes y un saludo muy afectuoso. Pastor César, ¿tiene algunos saludos? Claro que sí. También tenemos saludos para algunos hermanos que nos miran de diferentes lugares, y en esta ocasión para el hermano Wilmer Figueroa
desde la bella iglesia del Valle de los Ángeles, ahí cerquita de Tegucigalpa, Honduras. Y también para nuestro hermano Milagros, nuestra hermana Milagros y Ramón Reyes, que nos miran desde Puerto Rico. Y aprovechamos este espacio para enviar calurosos saludos a nuestros queridos hermanos de Hermosillo, allá en Sonora, que también nos miran y que puedan seguir disfrutando de este repaso de la lección. Muy bien, aprovecho también para enviar saludos a Eladio Bartolo Santos desde el distrito de Díaz Ordaz en Cozoleacaque, Veracruz. Un saludo hasta aquel lugar, que el Señor sea con ustedes, un fuerte abrazo también y abundantes bendiciones para la iglesia. Además, queremos enviar un saludo a Doris Mateus. Ella escribe lo siguiente: nos contagian la alegría de los mexicanos en el repaso de la lección y nos envían saludos desde Colombia, en la llanura de Villanueva. Así que Dios les bendiga también hasta Colombia, que el Señor sea con ustedes y ojalá que estos repasos de la lección puedan ser de gran bendición para la edificación y crecimiento de su vida espiritual. Pastores, vayamos a la lección. Hay 3 puntos importantes que necesitamos exponer. Pastor César, ¿cuál es el primer punto que encuentra en la lección de esta semana? El primer punto que encontramos en el estudio de la lección de esta semana lleva por título Una aparente búsqueda de Dios. El pueblo fue con Jeremías y le dijeron: pídele a Dios que Él nos indique qué debemos hacer, y decimos que es aparente porque ellos ya tenían su plan, ellos querían hacer su voluntad. Este es el primer punto que nosotros encontramos en el repaso de esta lección de esta semana. Muy bien, interesante, un pueblo caprichoso. Claro que sí, claro que sí. Querían que Dios les aprobara lo que ya tenían planeado. No estaban buscando realmente a Dios. Aparentemente querían saber cuál era la voluntad de Dios, pero cuando Dios les dio ese mensaje a través de Jeremías, no quisieron hacerlo. Querían hacer su voluntad y no la de Dios. Interesante, pastor, muchas gracias. Pastor Abraham, el segundo punto. El segundo punto, pastor, es la consecuencia de lo primero, aparente búsqueda de Dios, ahora justificando planes soberbios. Ellos ya tenían sus planes, ellos querían hacer lo que había en su corazón. Solamente querían que Dios les justificara, que Dios les dijera: está bien, sus planes están bien, síganlos. Pero cuando Dios les dijo que no, ellos empiezan a buscar justificaciones para hacer lo que ellos quieren. Es muy frecuente encontrarnos con esos escenarios en la actualidad, pastor. Yo creo, pastor, como decíamos hace un momento, tal vez nosotros tengamos planes personales o como iglesia. Y en una ocasión yo escuchaba que hacemos juntas, hacemos planes y después los tapizamos con un poco de oración, diciendo que Dios dirija nuestros planes cuando son nuestros planes y no son los planes de Dios, ¿no? Correcto. Caemos frecuentemente en este error. Muy bien. Y el tercer punto, cosechando tempestades. Bueno, aquí hay una ley precisa, ¿no? Todo lo que se siembra, eso se cosecha. Y ese será el tercer punto que nosotros analizaremos, que me parece, pastor César, es un asunto fundamental que no debemos pasar por alto. Claro que sí. Esto nos hace recordar lo que el apóstol dijo ahí en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No se engañen. Todo lo que siembren, eso van a cosechar. Entonces la ley de la siembra y la cosecha se cumple con el pueblo. Lo que ellos sembraron, precisamente eso cosecharon. Y por ahí existe un dicho, ¿verdad? Sembraste en vientos y cosechaste tempestades. Muy bien. Bueno, es una lección muy interesante. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a dar comienzo con el análisis, el desarrollo del mismo. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso y queremos invitarlos para hacer una oración y dar inicio con este repaso. Eterno Padre, queremos agradecerte porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tus cuidados, porque en tus planes y en tus propósitos siempre estamos nosotros y anhelas darnos bendiciones y salvación, Señor.
Esta ocasión analizaremos un estudio tan interesante que estoy seguro dejará grandes lecciones para nuestra vida. Pero por favor, bendícenos al analizar, al estudiar, al reflexionar, y que al mismo tiempo, Señor, pueda ser esta lección de gran inspiración para muchas personas. Acompáñanos en este momento, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, primer punto, aparente búsqueda de Dios. Pastor César, los seres humanos utilizamos recurrentemente este concepto aparente. Aparentemente estamos bien, aparentemente no pasa nada, aparentemente... Y la lección de esta semana nos muestra justo que el pueblo aparentemente buscó a Dios. ¿Qué pasó al respecto, pastor? Claro que sí, el contexto de la lección nos habla cómo es que después de que Gedalías, el rey que había sido impuesto por el rey de Babilonia, es asesinado por Ismael, el pueblo se preocupa. Y entonces, ya cuando nosotros vamos, después de haber leído todo el capítulo 41, nos da un contexto de lo que sucedió, pero y ya cuando vamos allá al capítulo 42 de Jeremías, el versículo 2 nos dice que ellos fueron y le dijeron al profeta Jeremías: por favor, llegue nuestro ruego a tu presencia y ora por nosotros a Jehová tu Dios. Por todo este remanente, pues ya no eran muchos, hemos quedado unos pocos, y con tus ojos tú nos miras. Y el versículo 3 nos dice: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que hemos de hacer. ¿Y por qué decimos que era una aparente búsqueda de Dios? Ellos fueron con el profeta Jeremías para pedir la dirección divina. Y en el versículo 5, que es el versículo para memorizar de esta lección de la escuela sabática, ellos le dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y testigos de la fidelidad, que haremos conforme todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te envía a nosotros, así lo haremos. ¿Y en dónde está la apariencia? Ellos aparentaron ser sinceros y que querían realmente buscar a Dios, pero ya tenían un plan. Ellos querían regresarse a Egipto. Y querían sencillamente escuchar de parte del profeta Jeremías la justificación para los planes que ellos tenían. Ellos dijeron: lo que el Señor diga, eso haremos. Pero cuando el mensaje de Jeremías, un mensaje que fue enviado por Dios, fue: no vayan, no regresen a Egipto, y yo les voy a bendecir aquí, ellos dijeron: no, nos vamos a ir a Egipto. Porque ya habían organizado todo un plan para regresar a Egipto. Sencillamente buscaban una justificación. Y entonces claramente decimos: aparentemente estaban buscando a Dios. No eran sinceros, no querían realmente conocer el plan de Dios, y mucho menos no querían hacer lo que Dios les iba a indicar. Correcto. Pastor Abraham, ¿qué hacer cuando el corazón se ha endurecido y buscamos a Dios solamente para pretender escuchar lo que nosotros queremos? Pastor, no podemos negar que los pocos que habían quedado se encontraban en una situación de confusión total. No sabían qué hacer. Las profecías de Jeremías se habían cumplido. Estamos viviendo alrededor del año 586, cuando Babilonia vino, destruyó la ciudad, destruyó el templo, se llevó a gran cantidad de gente, ¿verdad? Y solamente quedaron unos pocos, unos cuantos ahí en Jerusalén. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces Nabucodonosor pone a Gedalías, como ya lo dijo el pastor Hernández, y entonces van con él y dice: ¿qué vamos a hacer? Y Gedalías, dice el versículo 49, Jeremías 49, que Gedalías les dijo: habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. ¿Okay? Y yo voy a ser de intermediario entre los Babilonia y nosotros, y vamos a vivir en paz. Ese era el mensaje de Jeremías, ese era el mensaje de Dios también. ¿Sí? Obedecer. Ya lo hemos dicho en otras lecciones: ser agachar la cabeza, obedecer. Pero hay gente mala,
aún en los poquitos que habían quedado, hay gente mala. Un tal Ismael se levanta ahí, mata a Gedalías, ¿verdad? Hace un complot, mata a Gedalías. Y este hombre es astuto y malo, pastor. Si leemos el capítulo 41 de Jeremías y versículo 6, él ya había matado a Gedalías. Había matado a todos los judíos que estaban con él, dice el versículo 3. Ismael mató también a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y también había matado a soldados de los caldeos. Es decir, este Ismael optó por matar al dirigente que había puesto Babilonia, y esto estaba totalmente en contra de los planes de Dios. Y este Ismael dice en el versículo 6, y de Mizpa le salió a Ismael al encuentro llorando. Ya había matado a Gedalías, vienen unos hombres a adorar a Dios, ¿verdad? A buscar el consejo de Dios, y este hombre sale llorando. Y le dice, vengan con Gedalías. Sí, Gedalías ya lo había matado el día anterior, vengan. Y también a esto los mata. ¿Okay? Y mata a todos, menos a 10 hombres que razonaron rápidamente. Hey, no nos mates, tenemos tesoros escondidos. Bueno, está bien. Y les perdonó la vida. ¿Qué hombre? Aún en los pocos, aún en los que vieron todas las cosas y debiera de haber arrepentimiento en el corazón, había este tipo de gente. La gente no sabía qué hacer. Ismael se levanta, los lleva a Moab, los lleva a otra parte, ¿verdad? Y entonces algunos se levantan contra Ismael. Dios no podía dejar que este hombre siguiera con sus planes, y entonces ganan la batalla y rescatan a los pocos que había conducido este Ismael hacia el exterior, a una nación cercana. Y entonces todos se reúnen. Versículo 17. Y fueron y habitaron en Jerut Quimán, cerca de Belén, a fin de partir e irse a Egipto. O sea, los poquitos que habían quedado, viviendo toda la anarquía y viviendo toda la confusión, su plan era, vámonos a Egipto. Aquí no hay futuro para nosotros. El mensaje de Jeremías, ¿verdad? Dice que nos quedemos aquí, pero nosotros no vemos futuro aquí. Vámonos. Ese era el plan de ellos. Y lo que comenta después el pastor fue la aparente búsqueda de un consejo divino, pero ellos ya tenían en su corazón irse a Egipto. Qué necedad, es increíble eso, Pastor César, porque básicamente ellos, no obstante que ya habían hablado con Gedalías y que les había dicho que iba a estar de su lado, ellos continuaron con sus planes, lo mataron, siguieron con sus planes, y al final de cuentas, el punto o el objetivo era terminar en Egipto, ¿no? Es interesante cómo el corazón del ser humano puede bloquearse, el entendimiento puede cerrarse, y solamente continuar con sus planes pecaminosos, pastor. Claro que sí, ellos ya tenían sus planes. Y el mensaje de Jeremías tiene cierta relación con lo que ya en mensajes anteriores les había dado al pueblo. Él les había dicho, no confíen en los poderes extranjeros, confíen en el Señor y Él los va a prosperar y Él los va a librar en el momento apropiado. La salvación viene de Jehová. Y me recuerdo mucho de ese texto que mi abuelita me mencionaba muchas veces, que está en el Salmo 121:1, que dice, alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba con el pueblo? Ellos querían justificar su decisión. Ya sabían que el mensaje de Jeremías era, si se quedan aquí en Judá y obedecen a Dios, Él les había dicho ahí en el capítulo 42, yo los edificaré, no los van a destruir, yo los plantaré, no tengan temor del rey de Babilonia porque yo los voy a librar de la mano del rey de Babilonia, yo los voy a salvar, yo voy a tener misericordia de ustedes y el mismo rey de Babilonia va a tener misericordia de ustedes y los va a hacer regresar a vuestras tierras para que vivieran en paz, subyugados pero en paz. Sin embargo, si ellos no obedecían a la palabra de Dios y se iban a Egipto, ¿qué va a pasar? El capítulo 42 nos lo describe muy interesante, de una manera muy interesante. La espada que temen los va a alcanzar hasta Egipto. El hambre que temen los va a alcanzar hasta Egipto.
En Egipto van a morir de todos modos. Y dice por ahí, van a ser objeto de execración y de espanto. Ahora esa palabrita ahí me llamó la atención. ¿Qué es eso que van a ser objetos de execración y espanto? Bueno, y van a ser objeto de vituperio, de reprobación y de aborrecimiento. No iban a llegar a Egipto y les iban a dar la gran bienvenida. Muchos años atrás, más de 800 años atrás, ya habían sido esclavos allá en Egipto. La experiencia había sido terrible ahí, ¿no? Y aún, a pesar de eso, querían regresar. Claro. Es patético, pastor, la respuesta. O sea, Dios ya les dice a través de Jeremías, si se quedan, yo los voy a edificar, les va a ir bien. Si se van, van a morir a espada. Ese era el mensaje de Dios directamente. Y dice el versículo 14 del capítulo 42, no, antes iremos a Egipto, y a donde no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allá viviremos. Entonces, si esa era la respuesta del pueblo, Dios les iba a mandar calamidades. Me llama la atención el versículo 20, pastor. Sí. Dice, cometisteis un error fatal cuando me enviasteis al Señor vuestro Dios diciendo, orad por vosotros. ¿Para qué le pide el pueblo a Jeremías que vaya y ore por él pidiendo consejo si no van a hacer lo que Dios dice? Dice, cometisteis un error fatal. Y a veces nosotros también cometemos ese error fatal, pastor. Nosotros tomamos nuestras decisiones, le pedimos a Dios consejo, pero ya está en nuestro corazón la decisión de no hacer lo que Dios nos manda, sino hacer nuestra voluntad. Y es un error fatal. Y vamos a ver que así fue. Correcto. Terminamos este bloque tal vez diciendo que en la toma de decisiones no hay nada más importante que consultar a Dios, escuchar su voluntad y aplicarla a nuestra vida. En un momento más, regresamos. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba, lo entendí, supe que buscaba más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amaba, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amaba, lo entendí, supe que buscaba más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que
regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y por un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Estamos de regreso, estamos analizando la lección número 12 de Vuelta a Egipto. Y hemos analizado la primera parte que tiene que ver con una aparente búsqueda de Dios. Y el segundo punto, Pastor César, justificando planes soberbios. En la actualidad el ser humano se ha vuelto un experto en justificar sus actos, sus planes, sus pensamientos. Pero eso nos habla de una desconexión total con el cielo, Pastor. Y al mismo tiempo nos habla de una mente arrogante, perversa, entre muchas otras cosas. Háblenos al respecto, por favor. Claro que sí. Cuando nosotros encontramos el libro de Jeremías, capítulo 43, nos enfocamos en el versículo 2. Después del contexto que ya se dio, en donde aparentemente buscan a Dios para conocer la voluntad de Dios para ellos y para hacer lo que Dios dice, entonces encontramos que Azarías, hijo de Osaías, Joanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías: dices mentiras, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no entres a Egipto para residir allí. Ellos ya tenían su plan, pero fueron para consultar y pedirle que Jeremías buscara cuál era la voluntad de Dios. Dios les dijo: no se vayan, quédense aquí les va a ir bien, yo voy a tener misericordia de ustedes. Sin embargo, la actitud de estos hombres era de soberbia, de arrogancia. No, tú no estás diciendo mentiras. Es más, parece ser que tu amigo o tu escriba, Baruch, te ha incitado para que nos des este mensaje que no nos beneficia. Ellos querían ir a Egipto, pensaban, su arrogancia, su soberbia era mayor y ellos pensaban que en Egipto iban a estar más seguros. Su única solución era Egipto. Exactamente. Y confiaban más en Egipto que en Dios. No obstante la experiencia pasada, ¿no? No obstante la experiencia pasada. Y bueno, ese es un peligro que nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana. A veces el pensar: ya tengo muchos años en la iglesia, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Y confiar en nuestra experiencia o en nosotros mismos más que confiar en Dios. O decir: yo soy dirigente en la iglesia, yo tengo un cargo. Yo ya tengo 10, 15 años. Yo ya sé cómo se hacen las cosas. Y ese es un terrible error, el pensar que yo ya sé y no el confiar cuál es la voluntad de Dios, qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Podemos caer en la arrogancia. Nosotros también podemos caer en la arrogancia. Qué terrible. Justamente al principio señalábamos que una de las mayores necesidades es darnos cuenta, Pastor Abraham, hacer un análisis personal, debido a que recurrentemente, frecuentemente, esto se repite, es un círculo vicioso que a lo largo de los años ha venido y hoy mismo también se experimenta. Justificar planes soberbios, ignorar la voz de Dios y hacer nuestra voluntad. Sí, pastor.
Ya habíamos dicho que el mensaje de Jeremías, a través de todo su libro, y esto fue desde mucho antes de que viniera el exilio, fue: obedezcan, van a venir los Babilonia, nos va a atacar, nos va a vencer, obedezcámosle, vivamos en paz con ellos. Y seguía el mismo mensaje, ¿no? Y Dios, aún después de que vino Babilonia, atacó la ciudad, la destruyó y se llevaron a muchos, el mensaje seguía siendo el mismo: hay que obedecer, hay que permanecer aquí. Pero ellos no, y otra vez Jeremías les dice lo mismo, y ya leyó el pastor, dice Jeremías 42:2, que los que dirigían entonces el movimiento disidente, ¿verdad? Dice: mentira dices, no te envió el Señor nuestro Dios a decir, no entréis en Egipto a vivir allá. No te envió Dios, estás diciendo mentiras. Ya estaba sus planes tan arraigados, tan cimentados en su mente, que ya no aceptaba ningún otro mensaje, ninguna otra razón. Nosotros nos vamos a ir a Egipto, nosotros ya tenemos nuestros planes. Y dice el versículo 5, al contrario de lo que había dicho Jeremías, Johanán, los oficiales de guerra y todo el remanente de Judá, que de todas las gentes a donde habían sido echados y habían vuelto para habitar en Judá, tomaron a los hombres, mujeres, niños, a las hijas del rey y a todo lo que Nabuzaradán había dejado con Gedalías y a Jeremías y a Baruch, y entraron en Egipto, desobedeciendo la voz del Señor, y llegaron hasta Támenes. Desobedecieron al Señor. Y se llevaron a todos, aún a Jeremías y a Baruch. Vámonos. ¿No te quieres ir? Nos dices que nos quedemos, pues tú también te vas. Y se lo llevaron. Qué desobediencia, qué actitud tan contraria a la voluntad del Señor. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, pastor. Dios nos dice, hay mandamientos tan claros que no tenemos por qué estar buscando otras opiniones. Acordarte del día de reposo. Y a veces queremos justificar el trabajar en sábado, por ejemplo. Pues tenemos una familia que mantener, tenemos que hacer esto, tenemos gastos, Dios comprenderá, ¿verdad? Y buscamos excusas. Y hacemos lo que está en nuestro corazón, en nuestros planes. No os juntéis en yugo con los infieles, ¿verdad? Pero las que no son adventistas, pues a lo mejor se visten mejor, se arreglan mejor, y ahí estamos, y buscando por otro lado. Son mensajes claros, pastor, son mensajes directos al corazón, pero hacemos lo que está. Nuestros planes ya los hicimos y no los vamos a dejar. O la pregunta es esa, ¿los dejaremos? Correcto. ¿Obedeceremos al Señor? Viene a mi mente, al principio, en la introducción hacíamos mención de eso, pastor, pero el muchacho o la muchacha que todos le están diciendo, no te conviene, mira, vemos esto, se ciega, se casa y comienza a vivir un martirio terrible, ¿no, pastor? Sí, el martirio lo vamos a mencionar en las consecuencias, ¿no? Que vienen. ¿No? Hasta ahorita es que hacemos nuestra voluntad. Correcto. Contraria a los mensajes del Señor. Muy bien. Pastor César. Y fíjense, llama la atención la expresión que leímos ahí, y que estos hombres eran arrogantes, eran soberbios. Y a veces se quieren justificar esos planes soberbios, y es como, pues, darle una cachetada a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mira, tú dices esto, pero yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor. Señor, tú me dices esto en tu palabra, pero yo busco justificar. Y a veces una de las maneras de justificar es, como lo vimos aquí, queriendo echarle la culpa a otros, para que entonces la atención se centre en otros y no en mí, que estoy haciendo malas cosas. En esta ocasión, como que quisieron ser un poquito amables con el profeta Jeremías, y dijeron, no, pues Baruch te incitó, tu amigo Baruch te aconsejó que nos dijeras que no vayamos a Egipto. Pero aunque tú dices que Dios te dijo, nosotros no vamos a obedecer y vamos a ir a Egipto.
¿En dónde estaba la aparente actitud que antes mostraron? Ve, mira, consúltale a Dios y lo que Dios te diga, eso vamos a hacer. Justificar sus planes. Exactamente, pero cuando Dios les dice algo diferente, no, bueno, aunque Dios dijo, no vamos a obedecer. Entonces esa soberbia, esa arrogancia les trajo como consecuencia, pues, experiencias terribles, como posteriormente lo vamos a ver, pero pues es un peligro grande, ¿verdad? Correcto. El peligro de la soberbia, de la arrogancia, el querer justificar y el querer pensar que yo sé, que yo tengo la experiencia, que yo conozco, que yo lo he hecho bien, lo he hecho varias veces y yo sé cómo se hace. No, debemos confiar, debemos depender de Dios. Es el único lugar en donde se encuentra nuestra seguridad y como lo leímos por ahí, es el único lugar donde nos va a ir bien, donde nos puede ir mejor, donde podemos encontrar la verdadera seguridad y la verdadera prosperidad. Muy bien, muy bien. Pobre Baruch, pastor. Sí, o sea, aquí aparece y le echan la culpa a él, ¿no? Pero pastor, yo quiero afirmar un poquito. Ya están todos ahora, bueno, unos en Babilonia y los poquitos en Egipto. A mí lo que me sorprende es que Dios no deja sin mensaje a sus hijos. Hay mensaje allá en Babilonia, hay mensaje ahora aquí en Egipto. Le dice Dios a Jeremías, ¿no?, que lleve unas piedras grandes y que las cubra. Y esas piedras cubiertas iban a estar a la puerta de la casa de Faraón, en Tabnes, que era una ciudad que estaba en Egipto, y entonces ahí vivían muchos judíos. ¿Para qué? Porque les manda un mensaje, que él va a destruir a Egipto. Nabucodonosor en ese momento es el siervo de Dios, está ejecutando las obras de Dios y va a destruir a todos. Y también le va a llegar a Egipto. Lo que sorprende es que Jeremías dice el mensaje de Dios. Dice que hasta ese momento les recuerda que Dios manda mensajeros, ellos no lo escuchan, y dice Jeremías 44:10, hasta hoy no se han humillado, ni han mostrado reverencia, ni han caminado en mi ley, ni en mis normas que puse entre ellos y ante vosotros. Hasta ahora no han obedecido. Y sabes, pastor, y yo creo que tal vez lo dejaremos un poquito de esto para el próximo. Dice, ¿quién tomó la palabra entonces? Las mujeres. Casi siempre aparece que los hombres hablan, pero ahora toman la palabra las mujeres. ¿Y saben qué dice las mujeres? No escucharemos, dice 44:16. Bueno, leemos desde el 15. Entonces los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a otros dioses, y las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, no escucharemos la palabra que nos hablaste en el nombre de nuestro Señor, o del Señor. Antes, ciertamente, haremos conforme a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. De plano, es un mensaje soberbia total. No te vamos a obedecer, no vamos a obedecer a Dios. El mensaje que tú nos das no lo vamos a escuchar. Lo que salga de nuestra boca es lo que vamos a hacer. Vamos a adorar a la reina del cielo. Ellos tratan de justificar sus planes soberbios, pero es una actitud totalmente en contra de Dios. No encontrarán justificación y las consecuencias lo van a decir. Qué terrible condición. Ojalá que en la experiencia nuestra no esté sucediendo eso en la actualidad. Ojalá que antes que cualquier otra cosa, antes que justificar actos, hechos, mejor vayamos a refugiarnos y a pedir la dirección del cielo. Enseguida volvemos para la última parte de esta lección. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente.
Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos en la última parte de esta lección, una lección con muchísimas enseñanzas. Y Pastor César, la tercera parte, cosechando tempestades. Todo lo que se siembra, se cosecha. Claro que sí, esta ley no se equivoca. Todo lo que sembramos, cosechamos. Así lo dijo el apóstol en Gálatas 6:7. Y aquí ya en el capítulo 44 vemos las consecuencias de las decisiones del pueblo de Judá. A pesar de que Dios les había dado una indicación clara y precisa, ellos dijeron, no vamos a obedecer. Y entonces en el capítulo 44, versículo 10, dice, hasta el día de hoy no se han humillado, no han tenido temor, no han caminado en mi ley ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Habían llegado tan lejos, su arrogancia, su soberbia, su necedad, los había apartado de la voluntad y del camino de Dios. Y entonces, el versículo 11, por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo pongo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Tomaré al remanente de Judá, que decidió ir a la tierra de Egipto, para residir ahí, y serán exterminados en la tierra de Egipto. Caerán por la espada y por el hambre. Serán exterminados del menor hasta el mayor, por la espada y por el hambre morirán, y llegarán a ser objeto de imprecación, de horror, de maldad y de oprobio. Precisamente lo que el Señor les dijo que iba a suceder si no obedecían a sus indicaciones, a su voluntad, si se iban a Egipto, ahora se cumple. Y ya en el capítulo anterior vimos que en cierto momento el Señor dice que Nabucodonosor, su siervo, asolaría a Egipto. Hasta allá, desde donde se encontraba el remanente de Judá y en Mizpa, hasta Egipto, hay aproximadamente 900 kilómetros en el desierto. Está lejos. Si hoy quisiéramos ir a 100 kilómetros por hora, por lo menos nos haríamos 9 horas. Pero ir con niños, con mujeres en el desierto, les llevó un buen tiempo. Hasta allá, dijo Dios, mi siervo, el rey de Babilonia, va a asolar Egipto. Y entonces cosecharon lo que sembraron. Esa abierta rebeldía a decir, Dios dice esto, pero no lo vamos a hacer. Y abiertamente quemar incienso y adorar a la reina del cielo, una idolatría abierta totalmente, contraria a todos los mandamientos de Dios. Y ellos dijeron, Dios dice esto, pero nosotros vamos a hacer esto otro. Y entonces la paga del pecado es la muerte. Cosecharon lo que sembraron. Alguien dijo, sembraste en vientos y cosechaste tempestades. Las consecuencias fueron terribles para todos aquellos que se rebelaron. Pastor Abraham, qué escenario tan complicado. Sí, pastor, complicado. Porque hay ocasiones, pastor, en que un miembro de la familia por lo menos entra en cordura y obedece a Dios. Es lo que mencionábamos en el segmento pasado, que aún las mujeres empezaron a decir cosas en contra de Dios, ¿no? Hay hogares en los que él o ella está de parte de Dios, pero aquí ellos y ellas están en contra de Dios, y me llamó la atención mucho que las mujeres tomaron la voz, tomaron la palabra y dicen estas cosas: no obedeceremos, ¿no? Dice el versículo 16, 44, 16, no escucharemos la palabra que nos hablaste en nombre del Señor. Vamos a hacer nuestra voluntad. Y según ellos dan la razón por qué. Versículo 17, antes ciertamente haremos conforme a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Vivimos mucho tiempo, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros líderes, el pueblo adoró a la reina del cielo y nos iba bien. Sí. Adorar a la reina del cielo es bendición. Sin embargo, dice el versículo 18,
Pero desde que cesamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. A ver, Jeremías, dinos, ¿cómo es esto de que hay que adorar a Dios si cuando adoramos a la Reina del Cielo nos va bien? Y ahora que tratamos de hacer la voluntad del Señor nos va mal. Pastor, esto a veces sucede. Empezaba a ejercer la carrera de medicina y un doctor ex adventista me dijo, ¿quieres progresar? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener recursos? ¿Quieres tener un estatus social aceptable? Salte de la iglesia, porque en la iglesia nunca lo vas a lograr. Muchas personas piensan así, que tú puedes ser más y puedes lograr más alejado de Dios. Pero como vamos a ver, o como está a lo largo de toda la historia bíblica, esto es un tremendo error. Es falso. No hay nada mejor que obedecer la palabra de Dios. No hay nada mejor que vivir la felicidad de guardar su santa ley. Porque cuando no lo hacemos, ¿sí?, tempestades vendrán sobre nosotros. A consecuencia de la desobediencia que tenemos para con Dios. Pastor, todos los caminos del enemigo son engañosos. Sí, y a veces aparentemente, ¿verdad?, traen beneficios el apartarse de Dios, pero no es así. Una persona que empieza a trabajar en sábado gana más. Una persona, ¿verdad?, que trabaja en sábado va subiendo posiciones en su trabajo, qué sé yo. Ya nos va mejor ahora. Las consecuencias van a ser fatales. Yo creo que no hay nada mejor que seguir un escrito está. Y lo que Dios dice, eso es lo mejor. No nos engañemos como se engañó el pueblo de Israel cuando estaban allá en el desierto, ¿no? Dice Números 16:13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que emana leche y miel. Ahora, Egipto era una tierra que emanaba leche y miel. Lo mejor, lo más extraordinario, ¿no? Para hacernos morir en este desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Egipto es lo mejor. El mundo es lo mejor. Dicen algunos. Es un error fatal. Nos va a llevar a la muerte y a la destrucción. Totalmente de acuerdo. Qué fácilmente puede ser engañado el ser humano, pastor, y al mismo tiempo recibir bendiciones pasajeras y conformarse con ellas, ¿no? Claro que sí, viene a mi mente aquel consejo que en alguna ocasión un adulto le dio a un jovencito, le dijo, mira, no te bautices, bautízate ya cuando estés más grande, primero disfruta la vida. Y qué contradicción, porque realmente la vida se disfruta en los caminos de Dios y haciendo su voluntad. Correcto. El mundo está lleno de apariencias, aparentemente te va bien. Y uno ve a los que aparentemente tienen éxito y les va bien en la vida. A los artistas, los políticos, a los que tienen dinero. Y, no sé, mira, le está yendo bien. Ya ves, tú que eres cristiano y que quieres ser fiel a Dios, mira, por eso te está yendo mal. Pero el salmista dice que ya en sus tiempos pasaba eso. ¿Cómo al que no hace la voluntad de Dios prospera y le va bien? Y entonces el salmista dice, hasta que entré al templo del Señor y comprendí cuál era el fin de ellos. El verdadero éxito, la verdadera felicidad se encuentra en Dios. No en las apariencias. Aparentemente te puede ir bien por un tiempo. Yo en alguna ocasión le pregunté a un hermano que podemos decir que le ha ido muy bien, ha tenido mucho éxito en su trabajo. Y él me dijo, bueno, al inicio yo tuve muchas pruebas, pero yo me mantuve fiel a Dios, cumpliendo fielmente su responsabilidad, y el Señor le recompensó, porque a través de los años él fue ascendiendo hasta ocupar una posición muy importante. Pero es ser fiel a Dios, es confiar en lo que Dios dice, es confiar en la palabra de Dios y el hacer el compromiso de obedecer la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. No solamente decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero a la hora de la realidad no hacer lo que Dios nos ha indicado. Entonces, el verdadero éxito viene
cuando hacemos la voluntad de Dios. Y esta lección nos ha enseñado cómo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos confianza en Dios, el aferrarnos a sus promesas, Dios nunca nos va a defraudar. Totalmente de acuerdo. Pastor Abraham. ¿Cuál fue la cosecha final de esos que abiertamente se opusieron a Dios? Jeremías 44, 25 dice: El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice: Vosotros y vuestras esposas habéis cumplido lo que prometisteis al decir: cumpliremos efectivamente nuestros votos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Y ahora confirmáis vuestros votos y los ponéis por obra. Es decir, ellos hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Nosotros adoraremos a la Reina del Cielo, y lo empezaron a hacer. ¿Cuál iba a ser su castigo? Versículo 26. Por tanto, oíd palabra del Señor, todo Judá que habitáis en Egipto. He jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que ninguno de los judíos que vive en Egipto invocará más mi nombre diciendo: vive Dios el Señor. Yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los judíos que están en Egipto serán consumidos por la espada y el hambre hasta que perezca del todo. ¿Qué les iba a pasar? Iban a perecer por su obstinada desobediencia, por su obstinada actitud de ponerse en contra de Dios. Y entonces el versículo 28 es muy claro. Y los que escapen de la espada y vuelvan de Egipto a Judá serán muy pocos. Entonces todo el remanente de Judá que vino a vivir en Egipto sabrá cuál palabra ha de permanecer, la mía o la de ellos. Al final se van a dar cuenta quién es el que tiene la razón. ¿Qué palabra va a prevalecer, la mía o la suya? Yo creo que el consejo, pastor, es: no vayamos en contra de la palabra de Dios. Está escrita ya. La voluntad del Señor está expresada en su santa palabra, en su santa ley. Seamos obedientes, no busquemos pretextos, no nos movamos por las circunstancias, ni le echemos la culpa a otros. Aceptemos la palabra de Dios y vivamos conforme a sus mandamientos. Muy bien, gracias Pastor Abraham. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado. Prácticamente hemos llegado al final de esta lección. Una lección muy interesante, profunda, significativa, con muchas enseñanzas. Y vamos a las palabras finales. Pastor César, gracias por habernos acompañado. Las palabras finales. Claro que sí, para mí ha sido un placer acompañarles aquí, compartir con ustedes este repaso de la lección. Dios quiera que nosotros podamos aprender de estas lecciones, el buscar a Dios en primer lugar, y todas las demás cosas serán añadidas. Vino a mi mente también lo que dice el profeta Isaías: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Acabamos de escuchar esta referencia que el pastor Abraham mencionó en Jeremías 44, 28. Ellos van a saber la palabra de quién ha de prevalecer, si la mía o la de ellos. Nosotros tenemos la garantía que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Pastor, yo creo que podemos resumir esto en: obedezcamos y viviremos. Hay una notita en la parte del miércoles, la parte de hasta abajo, dice: cuando la negación propia llegue a ser parte de nuestra religión, entenderemos y haremos bien la voluntad de Dios. Hay que negarnos a nosotros mismos y obedecer la voluntad de Dios. Me parece que debemos terminar considerando que Dios es el más sabio, es el más entendido, que sus caminos y sus planes están por encima de los nuestros, y que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es vivir tomados de su mano, haciendo su voluntad y viviendo plenamente para gloria de su santo nombre. Que el Señor te bendiga, que el Señor sea contigo, y que esta lección haya traído grandes bendiciones para ti. Nos vemos en el siguiente repaso de la lección. Que el Señor te bendiga, que el Señor traiga abundantes bendiciones para ti. Hasta la próxima.